Decían que estaba triste. Solo eso. Triste. No gritaba. No se desnudaba. No rompía cosas. No atacaba a nadie. Solo dejaba que el pan se endureciera. Que el balde quedara vacío. Que los niños lloraran sin consuelo. Que el fuego se apagara antes del anochecer. Miraba fijo. Respiraba lento. Y a veces no comía. Eso bastaba. Eso era peligroso. Porque en la Edad Media, la tristeza era una grieta. Y toda grieta dejaba pasar algo. Algo que venía de abajo, de lo oscuro, de lo maldito. No había palabras para nombrarla. No había consuelo, ni pausa, ni abrazo. Una mujer triste era una bruja en espera. Un hombre triste, un loco sin disfraz, un niño triste, una carga maldita. El cuerpo podía enfermarse, podía sangrar, podía quebrarse, pero el alma debía estar recta, firme, sumisa, porque el alma no se curaba, se juzgaba, y la tristeza entonces no era una emoción, era una amenaza, un síntoma, una prueba. Así comenzaba la sospecha, un día sin salir al campo, un pan sin amasar, un saludo sin sonrisa. Luego venían los ojos, los del vecino, los de la abuela, los del cura, y después el murmullo. Algo le pasa, no es normal, no reza como antes, no come como antes, no mira como antes. Y entonces, el nombre, loco, endemoniado, contagiado por algo que no se ve, pero se teme. La locura no se diagnosticaba, se olía, se olfateaba en el aire, en la manera de caminar, en la manera de callar, y no se curaba, se expulsaba, se golpeaba, se amarraba, se escondía detrás de paredes, o de puertas, o de silencio, primero del hogar, luego del pueblo, después del mundo. Un loco podía ser un hombre que hablaba con los pájaros, una mujer que bailaba sola al amanecer, un joven que soñaba despierto, una niña que se mecía sin razón, o alguien que simplemente no tenía fuerzas. Durante las pestes, la locura se multiplicaba, pero nadie lo decía, porque el dolor mental no tenía nombre, solo castigo. Era un pecado que no se veía, y todo pecado debía arder. Así lo creían, así lo hacían, y si alguien lloraba demasiado, se le colocaba una corona de espinas. Y si alguien no dormía, se le obligaba a rezar hasta el desmayo. Y si alguien gritaba por las noches, se le encerraba en una celda sin luz, donde el eco de su voz lo condenara aún más. Porque la tristeza era una grieta, y por las grietas se cuelan las sombras, y en la Edad Media, las sombras siempre tenían nombre. A veces era el demonio, otras era la mujer, o la carne, o la duda, pero al final era siempre el alma rota, el alma cansada, el alma que no podía más, y nadie quería ver su reflejo en ese espejo, así que lo rompían, lo enterraban, o lo quemaban, porque la tristeza, la verdadera tristeza, no era tristeza, era peligro, era herejía, era desobediencia, y eso, en aquellos tiempos, se castigaba. Aunque no tuviera forma, aunque no tuviera causa, aunque solo fuera eso, estar triste, y nada más. Y si no bastaba con la sospecha, venía el encierro. Primero era la casa, una cuerda atada al tobillo, una tranca por dentro, una orden susurrada. Que no lo vean así, que no se enteren, que no nos señalen. Después, la iglesia, porque la tristeza no era una dolencia, era una falta, una falla, un hueco en la fe. Y entonces, lo espiritual se volvía físico. Ayunos forzados, exorcismos improvisados, azotes para sacar el demonio, porque todo lo que dolía debía sangrar para purificarse. No había comprensión, solo penitencia. No había cuidado, solo miedo. Y si ni eso alcanzaba, si el llanto seguía, si la mirada seguía vacía, entonces lo llevaban al hospital, decían. Pero no era un hospital, era un muro, un portón de hierro, una puerta sin regreso, un lugar donde los gritos se confundían con las ratas.
donde las noches eran eternas, donde el tiempo no pasaba, o pasaba demasiado. Ahí estaban todos, el que hablaba solo, la que no comía, el que rezaba sin parar, la que se arrancaba los cabellos. Nadie preguntaba, nadie explicaba. Se los metía en celdas, en sótanos, en establos abandonados. Se les encadenaba a la pared, se les amarraba a los bancos de piedra, se les dejaba sin ropa, sin fuego, sin nombre. La cura era el castigo, y si no se curaban, era porque el mal estaba muy adentro, y el mal, en la Edad Media, no se entendía, se temía. Los locos eran espejos, mostraban lo que nadie quería ver, mostraban lo que todos, en secreto, sentían, el agotamiento, la desesperanza, la angustia, pero disfrazados de herejía, de posesión, de vergüenza. Por eso se les tapaba, por eso se les encerraba, por eso se les ignoraba, hasta que dejaban de moverse. Entonces sí, entonces volvían a ser humanos, enterrados, rezados, perdonados, pero solo cuando ya no hablaban, solo cuando ya no molestaban, solo cuando su tristeza dejaba de hacer ruido, porque ese era el mayor pecado, hacer ruido con el alma, gritar desde adentro. En la Edad Media, el silencio era virtud, y los que no podían callar su tristeza eran condenados, aunque no hubieran hecho daño, aunque solo necesitaran dormir, aunque solo necesitaran que alguien les dijera: yo también me siento así, a veces, y nada más. Y así, en medio del frío y el encierro, la locura dejó de ser algo de uno y pasó a ser un fantasma colectivo. Nadie estaba a salvo, ni el campesino agotado, ni la mujer que perdía a su hijo, ni el joven que escuchaba voces cuando la peste tocaba a la puerta, porque bastaba con ver demasiado al cielo, con llorar cuando nadie lloraba, con quedarse quieto cuando los demás trabajaban. Bastaba eso para que alguien señalara, para que alguien susurrara, para que alguien dijera: está tocado, o tiene al diablo adentro. Y no hacía falta pruebas, no hacía falta explicación. El miedo hacía el resto, porque en pueblos pequeños, con paredes de barro y techos de paja, todo se sabía, todo se murmuraba, y las palabras, como pestes, infectaban las miradas. Una mujer que hablaba sola se convertía en bruja. Un niño que no respondía era visto como castigo. Un anciano que reía a destiempo era visitado por el cura, y nadie quería que lo miraran igual. Entonces, todos aprendieron a callar, a fingir, a encajar, a hacer que todo estaba bien, aunque por dentro se estuvieran rompiendo. Los hombres lloraban de noche, si es que lloraban. Las mujeres hablaban con las paredes, pero solo cuando estaban seguras de estar solas. Y los niños crecían viendo eso, aprendiendo que mostrar debilidad era invocar el castigo, y así crecieron generaciones, con el alma apretada, con el corazón duro, con el rostro firme y los sueños rotos. Porque en la Edad Media no había lugar para la tristeza, solo para la penitencia. La mente era un terreno prohibido, un campo que no se exploraba, un territorio del que no se hablaba, porque podía devorarte. Y mientras los sabios discutían cuántos demonios podían habitar un cuerpo, los enfermos reales morían de frío, de hambre, de abandono. Había médicos, sí, pero muchos se guiaban más por el calendario que por la compasión. Si un enfermo mental tenía la luna mal puesta, era sacrificado. Si se creía que Saturno lo influenciaba, se lo encerraba. Si se pensaba que había pecado, se lo azotaba. Y en medio de todo eso, algunas almas resistían. Gente que intentaba ayudar. Una madre que escondía a su hija. Un monje que ofrecía pan. Una anciana que hablaba con el loco del pueblo como si aún fuera su hijo. Pero eran pocos. Muy pocos. La mayoría miraba hacia otro lado,
porque mirar de frente a un alma rota era como ver una grieta en uno mismo, y nadie quería quebrarse. Entonces, se reforzaban los muros, se apretaban los labios, se encendían los rezos, y se seguía, un día más, una noche más, hasta que el silencio lo cubriera todo, como la nieve sobre los campos. Pero la locura no se iba, nunca se iba, solo cambiaba de forma, y seguía ahí, escondida en las miradas, en las cicatrices que nadie nombraba, en las historias que no se contaban, porque dolían demasiado. Y a veces, solo a veces, ese dolor contenía voces, voces que nadie quería escuchar, porque no hablaban en latín, ni repetían los salmos. Number, eran voces rotas, humanas, verdaderas, voces que decían, estoy cansado, no puedo más, no entiendo qué me pasa. Pero en la Edad Media, esas frases eran pecado, eran sospecha, eran motivo suficiente para perderlo todo, porque si alguien decía que no podía más, era señal de debilidad, y la debilidad olía a herejía. Así se tejía el miedo, punto por punto, como un manto pesado sobre los hombros de todos, uno que nadie se sacaba, porque no era abrigo, era castigo, y en ese castigo se formaban generaciones enteras, niños que veían cómo su madre era curada a golpes, hombres que encerraban a sus hermanas por gritar en sueños, mujeres que le ponían sal a los labios de sus hijos para que no dijeran cosas raras. Era una época donde el alma no tenía lenguaje, donde el dolor no tenía permiso, donde las lágrimas no eran consuelo, sino motivo de castigo. Y sin embargo, algunas personas hablaban, bajito, de noche, a escondidas. Una esposa que murmuraba con su marido cuando todos dormían. Un padre que le enseñaba a su hijo a no tener miedo si escuchaba cosas raras. Una curandera que usaba hierbas, pero también palabras suaves, sin que la Inquisición lo supiera. Ellos eran los verdaderos rebeldes, no los que levantaban armas, sino los que abrazaban cuando nadie lo hacía, porque abrazar a un loco era arriesgarse. Hablarle con cariño a una mujer poseída era ponerse del otro lado del fuego. Creer que alguien con tristeza no estaba condenado era ir contra siglos de doctrina, y algunos lo hacían igual, algunos lo hacían en silencio, pero lo hacían, como si supieran, muy dentro, que no estaban frente a un demonio, sino frente a alguien que simplemente no podía más. Y esa certeza, esa semilla de compasión, fue lo que no logró matar la Edad Media. Porque sí, hubo hogueras, hubo cadenas, hubo crueldad, pero también hubo voces que resistieron, manos que curaron sin miedo, almas que no juzgaron, y eso también es historia. Aunque no esté en los libros, aunque no se enseñe en la escuela, aunque haya sido silenciado por siglos, está en los suspiros de las paredes viejas, en las cartas rotas, en los diarios ocultos, está en nosotros, porque esa historia nos recuerda que el mayor crimen no fue estar loco, sino estar triste, y que nadie lo viera. Pero, ¿de dónde venía la locura? ¿Era el demonio? ¿Era el pecado? ¿Era una maldición familiar? ¿O simplemente era vivir? Porque en la Edad Media, el alma era un campo de batalla, y la vida, una guerra sin tregua. Se dormía mal, se comía peor, se rezaba más por miedo que por fe, y se moría demasiado pronto. La soledad era cotidiana, aunque estuvieras rodeado. El silencio de las casas por la noche no era paz, era resignación, era miedo a lo que no se entendía. Los campesinos tenían los huesos rotos, la espalda torcida, los dientes podridos. Pero eso no era lo más doloroso. Lo peor era lo que no se veía. La desesperanza, el vacío, el sinsentido. ¿Para qué trabajar tanto, si nada cambiaba? ¿Para qué criar hijos, si 1 de cada 3 moría antes de aprender a hablar? ¿Para qué rezar, si Dios parecía tan lejano?
Los locos no nacían, se hacían, con cada día sin pan, con cada invierno sin leña, con cada injusticia que se tragaba sin protestar. El alma se iba resquebrajando, como una pared vieja, como un vaso rajado, como una canción que se repite hasta romper el silencio. Y entonces llegaba la risa, esa que nadie entendía, o el grito, ese que nadie quería escuchar. A veces, solo se quedaban quietos, horas, días, con la mirada ida, con la piel helada, con los pies sucios clavados al suelo, y todos pensaban lo mismo. Está loco, que lo encierren, que lo bendigan, que se lo lleve Dios. Pero nadie preguntaba qué le dolía, nadie preguntaba qué había perdido, nadie se preguntaba cuánto puede aguantar una mente antes de romperse, porque la Edad Media no tenía tiempo para escuchar, tenía tiempo para labrar, para rezar, para castigar, pero no para entender, y así, la locura era una respuesta, era un escape, era una rebelión silenciosa. Algunos hablaban con santos, otros con sombras, otros con sus hijos muertos, o con sus pecados, o con la muerte misma. Porque a veces, ser loco era la única forma de sobrevivir. Era un idioma que nadie quería aprender, pero que todos podían hablar si la vida los apretaba demasiado fuerte. Y en los monasterios, en los campos, en los castillos, en las aldeas, los locos seguían naciendo y muriendo y repitiendo la historia. Una historia que no salía en los libros, una historia contada por susurros, una historia escrita en lágrimas, en barro y en silencio. Y si llegaste hasta acá, quizás también hayas sentido ese peso, esa pregunta muda, ese cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Quizás por eso estas historias resuenan, porque aunque pasaron siglos, aunque cambiamos la ropa, los nombres y las ciudades, la tristeza sigue hablando en el mismo idioma. Cambian las jaulas, pero no las sombras. Cambian los castigos, pero no el miedo. Y tal vez, por eso necesitamos recordar, para no repetir, para mirar distinto, para entender que incluso el silencio tiene memoria, que lo que se cayó, lo que se escondió, lo que se encerró en sótanos y conventos, aún respira. Así que si esta historia te acompañó esta noche, si te ayudó a pensar, a dormir o a no dormir, te invito a quedarte. Suscríbete, es gratis, pero para mí significa mucho, porque me ayuda a seguir contándote estas historias, las que no están en los libros, las que no se enseñan en la escuela, las que viven en las grietas del pasado. Y si querés, déjame un comentario. Contame desde dónde me estás escuchando y qué hora es allá, donde estás vos, del otro lado de la pantalla. Me gusta imaginarlo, un mapa de voces, de rincones, de noches compartidas en silencio. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, que sueñes con algo mejor. Hola, esta noche no vamos a hablar de monstruos, ni de dragones, ni de hechizos antiguos. Vamos a hablar de algo más real, más oscuro, más cercano a la piel. Vamos a hablar de leyes y de castigos, pero no de los grandes crímenes, número de los asesinos, ni de los traidores, sino de los pequeños errores, de los gestos mínimos, de las palabras mal dichas, de los amores prohibidos, del silencio equivocado y de cómo por esas cosas podías terminar con la lengua cortada, el cuerpo en la hoguera o la cara marcada para siempre, porque en la Edad Media el castigo no necesitaba lógica, solo necesitaba un pretexto y un verdugo dispuesto. Así que apaga la luz, afloja los hombros y escucha con atención, porque lo que vas a escuchar esta noche alguna vez fue ley. Decir lo indebido o callar cuando no debías. Imagina esto, te levantás tarde, la misa ya terminó y al salir a buscar pan, alguien te mira raro. Una semana después, te llaman a declarar.
Dicen que no te vieron en la iglesia, que no comulgaste, que tu vecino te oyó murmurar algo raro, algo sobre los santos o sobre Dios. No recordás qué dijiste, tal vez ni lo dijiste, pero da igual, porque en este pueblo hablar sin pensar es casi tan peligroso como no hablar cuando todos rezan. Y la Inquisición no es famosa por su paciencia. Blasfemar hoy es apenas un exabrupto, una mala palabra dicha en un mal día. Pero en la Edad Media, decir algo contra Dios era como apuñalar el cielo, y al cielo no le gusta sangrar. Las leyes eran claras. Una blasfemia bastaba para marcarte la cara, una segunda para cercenarte la lengua y una tercera para perder la cabeza, literalmente. Y no hacía falta odiar a Dios para acabar así. Bastaba con enojarse, golpear la mesa o tropezar y gritar algo frente a la iglesia. Y si el sacerdote lo oía, y si alguien te delataba, entonces ya no eras un hombre de mal genio. Eras un criminal contra el cielo y te tocaba pagar, con fuego, con hierro caliente, con silencio eterno. Creer distinto o no creer suficiente. Ahora, imagina otra escena. Sos un campesino, trabajás la tierra, vivís lejos del pueblo. A veces vas a misa, a veces no. Un día decidís no ir, tenés fiebre o simplemente no tenés ganas. Pero el cura nota tu ausencia y empieza a sospechar. ¿Será que tenés ideas raras? ¿Será que no crees como debes creer? En pocos días alguien golpea tu puerta. No es una visita, es un interrogatorio. Y si respondes mal, si te tiemblan las manos, si no sabes recitar bien el Padre Nuestro, entonces podés acabar en una celda húmeda, sin ventanas, con una vela y con preguntas que no tienen respuestas correctas. La herejía era como un pozo, bastaba asomarse para caer, y el castigo era el mismo de siempre: fuego, porque el fuego purificaba, quemaba la carne, pero salvaba el alma. Eso decían. El amor también podía matarte. Querías a la persona equivocada, una mujer casada, un hombre que no debías mirar, alguien de otra fe, entonces no eras un enamorado, eras un delincuente. Y el castigo no era poético, no era un corazón roto, era una soga, un puñal, una hoguera encendida al amanecer. Una mujer adúltera podía ser marcada, azotada o entregada a su esposo para que él decidiera su suerte. Y si el amante era pobre, siervo o de otra religión, entonces no había discusión, se lo mataba. Y a veces a ella también, porque el amor no era libre, ni justo, ni seguro. Era una ruleta donde el premio era vivir, y la mayoría no ganaba. En la Edad Media, lo que callabas podía salvarte, y lo que hacías sin malicia podía matarte. Tu ropa podía condenarte. Imagínate que un día, por orgullo o por simple gusto, te pones una túnica de terciopelo, un cinturón con bordes dorados, un sombrero elegante. Querés parecerte a los nobles. Quizás no lo sos, pero te gusta cómo se ve. Pero en tu ciudad eso es ilegal. ¿Vestir por encima de tu estamento es un delito? Sí, delito. Y si la guardia te encuentra, te pueden cortar la túnica en la calle, quitarte el cinturón, obligarte a caminar descalzo hasta la plaza. Y ahí, frente a todos, el pregonero lee tu nombre y dice en voz alta que no sabes quién sos, que sos un pobre disfrazado, un farsante, un insolente. Y después de eso ya nadie te saluda, ni el panadero, ni el herrero, ni la mujer que te gustaba. Porque en la Edad Media la ropa no solo cubría, definía. Y si desafiabas tu lugar, la humillación era tu castigo. Ser mujer también era un riesgo. Si hablabas mucho, te ponían un bozal, una jaula de hierro, con una pieza que entraba en tu boca y presionaba la lengua. Si intentabas hablar, te cortaba. Y mientras vos sufrías en silencio, la gente te miraba, te señalaba y algunos se reían. Eras una Scod, una mujer bocona, una lengua suelta que había que domar. No habías robado, no habías matado, no habías pecado, solo habías hablado de más. Quizás te quejaste del precio del pan,
o de tu marido, o de la vecina. Y por eso terminabas como una bestia con brida, sin poder decir ni una palabra, sin poder defenderte, solo llorar, solo resistir. El silencio era castigo y el silencio era defensa. Pero a veces también era culpa, porque si no delatabas a otros, si no cooperabas, si no repetías lo que todos decían, también eras sospechoso. Y en la Edad Media, ser sospechoso era casi lo mismo que ser culpable. Y si nacías diferente, si amabas distinto, si deseabas a quien no debías, no había juicio, no había cura, no había comprensión, solo castigo. La sodomía se pagaba con fuego, o con horca, o con la mutilación de lo que llamaban el instrumento del pecado. A veces la pena era pública, una confesión forzada, una humillación total y una muerte lenta. Dos hombres descubiertos juntos no eran amantes, eran herejes, demonios encarnados, peligros para la sociedad. Y la hoguera no les perdonaba el amor. Y todo esto sucedía sin necesidad de pruebas claras. Bastaba un rumor, una mirada, un gesto fuera de lugar. Y entonces el verdugo se preparaba y la multitud se reunía para mirar, para juzgar, para recordar que ellos, al menos hoy, no eran los condenados. Todo lo que escuchaste esta noche fue verdad. Leyes que existieron, castigos que se aplicaron, vidas que se quebraron por cosas que hoy no significan nada. Una palabra dicha sin pensar, un vestido bonito, una misa faltada, un amor fuera de lugar. Y detrás de cada castigo no había justicia, había miedo, poder y la necesidad de que todo se mantuviera igual. La Edad Media no fue solo castillos, cruzadas y catedrales. Fue también silencio forzado, lágrimas sin eco y cuerpos marcados por errores que nunca debieron ser culpa. Por eso, si esta historia te pareció absurda, grotesca, cruel, está bien. Significa que avanzamos, que el tiempo a veces también cura y que la libertad que hoy tenés, alguien la soñó entre grilletes. Alguien la deseó mientras su lengua ardía por decir una sola verdad. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si esta historia te acompañó, podés dejar tu like, suscribirte y contarme desde dónde escuchaste. Ahora sí, cerrá los ojos y descansa tranquilo, porque al menos hoy nadie te va a cortar la lengua por soñar. Buenas noches y hasta la próxima historia. Hola, esta noche te traigo algo más lento, más sombrío, más incómodo. No vamos a hablar de batallas, ni de espadas, ni siquiera de reyes. Vamos a hablar del miedo, del ridículo, de lo que podía pasarte si hacías una sola cosa mal. Porque hoy, en esta nueva historia para dormir, no vas a despertar como un noble ni como un campesino. Vas a despertar como un acusado. Y no hay juicio justo, no hay abogados. Y lo peor, no hay silencio. Porque los castigos más temidos de la Edad Media no eran los que dolían, eran los que te hacían desear desaparecer. Así que si estás listo para escuchar lo que pasaba cuando la justicia medieval quería darte una lección, apaga la luz, acomódate y abrí los ojos del alma, porque esta noche vas a descubrir, así eran los castigos públicos más humillantes del mundo medieval. Te despertás con los tobillos amarrados a un poste, la madera está áspera, el aire huele a sudor, a miedo y a cebollas podridas. La plaza está llena, todos te miran y vos no sabés qué duele más, si las muñecas torcidas en el cepo o las risas de tus vecinos. Tenés frío, pero no te podés mover. Tenés hambre, pero nadie se te acerca. Tenés vergüenza. Y eso es lo que vinieron a ver, porque ese es el castigo. No te van a matar, te van a dejar ahí para que aprendas. Esto es la picota, una columna de piedra, a veces de madera, siempre en el centro de todo. Ahí se lleva a los que robaron, a los que mintieron, a los que dijeron algo que no debían. No importa si lo hiciste por hambre o por desesperación. Lo importante es que todos te vean, porque la justicia medieval no se aplicaba en secreto. Se mostraba, se exhibía, se gritaba. Y vos sos el ejemplo. Frente a vos pasa una madre, agarra a su hijo del brazo.
Mira bien, le dice, eso pasa por ser un ladrón. Pero vos solo quisiste llevarte un poco de pan. Y ahora tenés colgado al cuello un cartel que dice, engañó con el peso. Y todos lo leen. Algunos te escupen, otros ríen, unos pocos ni te miran, porque la vergüenza también se contagia. Pero si creías que eso era lo peor, todavía no viste el desfile, porque cuando el castigo no alcanza, lo que viene es el espectáculo. Te atan las manos, te suben a un burro, pero no de frente, no con dignidad, te sientan al revés, mirando la cola del animal, y te pasean por toda la ciudad, por los mercados, por las esquinas. El pregonero grita tu crimen, la gente se ríe, te tiran cosas, te insultan. Si robaste, colgas del cuello el pan que tomaste. Si mentiste, llevas una lengua de trapo. Si fuiste alcahuete, te atravesaron la lengua con un hierro candente. Y sangrás. Así, con la boca quemada y el cuerpo expuesto, recorres las calles que antes caminabas en silencio. Pero ahora todos te ven. Y lo peor es que no podés bajar la vista, porque cada paso del burro es un recordatorio. Ya no tenés nombre, ahora sos tu crimen. Y si eras mujer, la cosa podía ser peor. Te podían poner una máscara de hierro, con orejas de burro, con un hocico de cerdo, con una lengua larga y grotesca, porque decían que hablas demasiado, que criticás, que rezongás, que sos una bruja, y te paseaban así, por el pueblo, con campanillas que sonaban a cada paso, para que nadie pudiera ignorarte, para que todos se burlaran, para que vos te callaras. Y muchas veces funcionaba, porque después de eso no volvías a hablar, al menos no en voz alta. Pero si seguís despierto y querés saber hasta dónde podía llegar la humillación, seguí escuchando, porque lo que viene no es ficción, es historia. Te sacan del cepo, no con delicadeza, te arrastran. Creías que lo peor había pasado, pero ahora te toca pagar con tu cuerpo, y no con latigazos, con fuego, con hierro, con silencio eterno, porque hay castigos que no se borran, que se quedan con vos, que te persiguen toda la vida, como cuando abriste la boca para insultar, para mentir, para maldecir, y ahora te la van a cerrar, para siempre. El verdugo calienta un hierro al rojo vivo, no tiene prisa, el pueblo espera, te sujetan la cabeza, te fuerzan la boca, y sin aviso te perforan la lengua. El hierro silba, tu carne chispea, la sangre te ahoga, ya no podés gritar, ya no podés hablar, solo llorás, y el llanto también arde. Algunos no sobreviven, otros quedan mudos, marcados, incompletos, porque la lengua en la Edad Media era peligrosa y había que controlarla, pero no todos los castigos eran instantáneos. Algunos duraban toda la vida, como el San Benito, un hábito amarillo, con cruces rojas cosidas, que no podías quitarte. Te lo daba la Inquisición si habías sido hereje, si habías hablado mal de Dios, si habías dudado, si habías leído lo prohibido, y lo usabas en misa, en el mercado, en casa, donde fueras. Todos sabían quién eras, todos lo veían, aunque vos quisieras esconderlo. El San Benito no pesaba, pero dolía, porque no era una prenda, era una condena que se colgaba de tu alma, y si te lo sacabas, te volvían a llamar. Y esta vez no había ropa que te salvara. Pero si seguís despierto y querés saber qué pasaba cuando el castigo ya no se conformaba con avergonzarte, sino con transformarte para siempre, quédate, porque ahora vamos a hablar de lo que te quitaban. Te llevan al centro del pueblo. No te dicen por qué, pero ya lo sabes. Las manos te tiemblan. O quizás ya no, porque cuando llega este momento, a veces el cuerpo se rinde primero que la mente. Fuiste ladrón, o eso dijeron. Y en esta ciudad, los ladrones no solo pierden la libertad, pierden lo que usaron para robar. El verdugo alza una espada corta, la gente hace silencio. El juez lee una sentencia que nadie escucha, porque todos miran tu mano, y entonces cae. Tu cuerpo se retuerce, tu boca grita, tu mente se apaga, y en el suelo, tu mano, todavía viva, todavía caliente, pero ya no tuya. El castigo no termina ahí. Te curan como pueden, te tapan la herida, y te dejan caminar por las mismas calles donde antes vivías.
Pero ahora todos ven tu muñón, todos saben, todos señalan. Y vos no podés trabajar, no podés rezar como antes, no podés comer sin ayuda, porque en la Edad Media la amputación no era solo dolor, era sentencia de por vida. A otros les arrancaban las orejas, por mentirosos, por traidores, por hablar de más. A algunos la lengua, a unos pocos los ojos, por mirar lo que no debían, o por ser culpables de lujuria, de pecado, de ver lo prohibido. Y si lo tuyo era más grave, si ofendiste a un noble, si tocaste a alguien que no podías, si desobedeciste la ley de Dios, entonces venía lo más temido, la castración, un cuchillo, 2 cortes y una vida entera cargando con la burla, con el vacío, con la certeza de que ya no eras completo, porque no buscaban matarte, buscaban marcarte, que todos te vieran, que todos supieran, que tu cuerpo fuera tu castigo para siempre. Y si no te cortaban algo, te marcaban, con hierro al rojo vivo, una letra en la frente, una cruz en el hombro, un símbolo en la mejilla. Cada marca era una historia que ya no podías borrar, y cada vez que alguien la miraba, volvías a ser el mismo, el que mintió, el que robó, el que desobedeció, porque en el mundo medieval tu piel podía hablar por vos, aunque vos no quisieras, y a veces eso era peor que la muerte. Y si todavía estás acá, con los ojos entreabiertos, con la mente dando vueltas, con el estómago un poco tenso por lo que escuchaste, y querés saber cómo la iglesia convertía el castigo en penitencia, seguí conmigo. Porque ahora no vamos a hablar de sangre, vamos a hablar de fe, de vergüenza y de cuánta exposición puede soportar un alma arrepentida. Estás en la puerta de la iglesia, no podés entrar todavía. Estás vestido con un hábito blanco, no por pureza, sino por penitencia. En el pecho y la espalda, 2 cruces rojas del tamaño de tus pecados. No podés ocultarlas, no podés cubrirte con nada. Caminás por las calles y todos lo saben, fuiste un hereje. O eso dijeron. Y ahora tenés que ganarte el perdón, no con oraciones, con exposición. En cada misa dominical te colocás de pie en la entrada, de cara a los que llegan, sin hablar, sin sentarte, sin mirar al altar. Sos parte del decorado, parte de la advertencia, un cartel humano que dice, yo desobedecí. Y si alguien te pregunta, tenés que confesar. A viva voz. Lo que hiciste, lo que creíste, lo que dijiste, lo que negaste, y rezar porque crean en tu arrepentimiento. Porque si dudan, te vuelven a citar, y esta vez no te perdonan con ropa. En algunos lugares te obligaban a recorrer el pueblo cargando una vela encendida. En otros, a caminar descalzo bajo la lluvia, con una soga al cuello, mientras rezás en voz alta. Y si eras clérigo, el castigo era aún más simbólico. Tenías que celebrar misa con harapos, sin capa, sin dignidad, porque el que había caído desde lo alto debía ser visto en lo más bajo. Y si tu culpa era grave, si habías blasfemado o desafiado a la Inquisición, entonces te daban el San Benito oscuro, uno que no tenía cruces, tenía llamas, demonios, dragones pintados y en la cabeza una coroza, un gorro cónico que todos veían desde lejos y sabían que estabas condenado. A veces sobrevivías, otras te llevaban al fuego, pero siempre el castigo empezaba mucho antes del final. Empezaba con la vergüenza, con el juicio público, con el alma desnuda frente a todos. Quédate conmigo un momento más, porque después de todo esto, después de cada látigo, de cada burla, de cada marca, queda una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nos sigue doliendo leer esto? ¿Por qué sentimos algo tan profundo por personas que vivieron hace siglos? Tal vez porque en el fondo seguimos sabiendo lo que es la vergüenza. Sabemos lo que se siente cuando otros te miran mal, cuando señalan, cuando se ríen, cuando no te dejan olvidar. Hoy los castigos no son con fuego, son con palabras, con silencio, con pantallas, con etiquetas que no se ven, pero que se sienten. Y eso es lo que la Edad Media nos recuerda, que el peor castigo no es físico,
es ser reducido a una sola cosa, a un error, a una falta, a un cartel que dice quién sos y no te deja ser nadie más. Por eso esta historia no es solo historia, es advertencia, es espejo, es memoria. Si sentiste algo escuchándola, si te quedaste hasta el final, si te quedaste en silencio, suscríbete. Este canal es para eso, para recordar lo que no queremos repetir. Y si conoces a alguien que aún cree que la Edad Media fue solo castillos, espadas y cuentos de hadas, mostrale esto. Nos vemos en la próxima historia. O mejor dicho, nos escuchamos en la próxima oscuridad. Y si alguna vez pensás que esos castigos fueron solo parte de una época lejana, recordá esto. No necesitas una picota para avergonzar a alguien. No necesitas una máscara de hierro para callarlo. No necesitas fuego para marcarlo. A veces alcanza con una palabra, con una burla, con el silencio. Hoy ya no tenemos verdugos con espadas, pero tenemos espectadores con celulares, tenemos plazas digitales y juicios sin defensa. Por eso, contar estas historias importa, no para acusar al pasado, sino para entender el presente. Porque la Edad Media no terminó en el siglo XV, sigue viva cada vez que humillamos para entretener, cada vez que alguien se convierte en un meme. Cada vez que olvidamos que detrás del castigo hay una persona. Y si vos llegaste hasta acá, si te conmovió todo esto, si sentiste aunque sea un poco de incomodidad, entonces este canal es tu lugar. Porque mientras haya alguien que recuerde, que mire con otros ojos, que no aplauda la vergüenza ajena, entonces hay esperanza. Nos escuchamos pronto, en otra noche, en otra historia, donde el pasado todavía tiene algo que decir. Hola, esta noche no vamos a hablar de castigos, ni de verdugos, ni de inquisidores, ni de hogueras. Vamos a hablar de otra oscuridad, una más silenciosa, más sutil, más constante. Hoy te invito a entrar en el mundo de las supersticiones medievales. Creencias que nacieron del miedo, del hambre, de la peste, del amor, de la muerte, pequeños rituales, grandes disparates, conjuros absurdos, amuletos malditos, palabras prohibidas, porque cuando el mundo era incomprensible, el ser humano tejía explicaciones con lo que tenía: miedo, fe y mucha imaginación. Así que apagá la luz, acomodate y deja que te cuente. El extraño mundo de las supersticiones medievales más ridículas. Te despertás en una choza de madera. El sol aún no salió. Tu abuela, encorvada, está removiendo algo en un cuenco de barro. Un brebaje oscuro, espeso. Huele a tierra, a flores marchitas, a algo muerto. Es para tu tos, dice. Pero también le echó una uña de gallo, un pelo tuyo y una piedra que brilló bajo la luna. Cura, hechizo, veneno. En la Edad Media todo eso podía ser lo mismo. Y si estás listo para entrar en este mundo de amuletos, rituales y absurdos, seguí conmigo. Porque lo que viene no es magia, es historia. En el mundo medieval todo tenía significado. Todo podía ser una señal. Un gato negro cruzando el camino, una vela que se apagaba sola, un espejo que se rompía. Un número maldito en la fecha del casamiento. Y si pasaba algo malo después, ya sabías a quién culpar, al objeto o al demonio que lo usó. Por eso, mucha gente vivía pendiente de lo que debía hacer y de lo que debía evitar, porque un simple gesto podía atraer la suerte o la ruina. En la casa colgaban herraduras de hierro sobre la puerta, para que ninguna bruja entrara. Tocaban madera cada vez que tentaban al destino. Tiraban sal por el hombro si la derramaban por accidente. Y si alguien estornudaba, había que decir Jesús rápido, porque en ese momento el alma estaba vulnerable y el diablo atento. Las supersticiones no eran un juego, eran una forma de sobrevivir, especialmente cuando la medicina no alcanzaba. ¿Te dolía la cabeza?
tal vez era un demonio, te brotaban granos, tal vez te habían hecho un hechizo. ¿Y cómo se curaba eso? Con sangre de unicornio. Sí, sangre de unicornio. O lo que creían que era, cuernos de narval molidos, carísimos. Otros preferían algo más local, colocarse una paloma viva sobre la herida. Y cuando la paloma moría, significaba que la enfermedad había salido de tu cuerpo. Imagina que estás enamorado, pero ella no te mira, él no te habla. Entonces vas donde la vieja del bosque, la que vive sola, la que todos evitan. Ella sonríe sin dientes, revuelve su caldero y te dice: con esto va a soñar con vos. Te entrega una botellita, adentro pétalos, gusanos, sangre de ave y un diente humano. Sí, en la Edad Media el amor se conquistaba con brebajes. Filtros de amor los llamaban, pero eran venenos, alucinógenos, placebos y a veces condenas. Algunos contenían belladona, mandrágora o muérdago. Otros usaban sangre menstrual, tierra de tumba o cabello quemado. Todo por un beso, por una mirada, por no morir de soledad. Pero el amor no era la única superstición con consecuencias. En Francia, un día llevaron a juicio a una cerda. La acusaron de matar a un niño. Hubo testigos, hubo veredicto y hubo ejecución pública. Sí, en la Edad Media los animales también eran juzgados. Cabras, vacas, perros, gallos. Algunos por morder, otros por poner huevos cuando no debían. Y si un gallo ponía un huevo, se decía que incubaría un basilisco, criatura del infierno. Resultado, el gallo era quemado, con su huevo. Y si la superstición alcanzaba a los vivos, imagínate a los muertos, porque había algo peor que morir, y era volver. Los revenants, les decían, muertos que salían de su tumba por la noche a contagiar peste o morder cuellos. Para evitarlo, clavaban al cadáver con estacas, le llenaban la boca de piedras, lo enterraban boca abajo, le ataban los pies y si era una bruja, la quemaban y luego enterraban sus cenizas lejos, muy lejos, porque en la Edad Media ni siquiera la muerte te garantizaba descanso. Entonces seguí escuchando, porque ahora vamos a levantar la vista, porque para el hombre medieval el cielo hablaba y no siempre decía cosas lindas. Imagina un mediodía que se vuelve noche. Los pájaros callan, el sol desaparece, la gente cae de rodillas, llora, reza, grita, un eclipse total. Pero ellos no sabían qué era, pensaban que un monstruo lo estaba devorando. En Europa decían que era un dragón, en Persia, un demonio, en China, un perro celestial. La solución: hacer ruido. Golpear ollas, tocar campanas, disparar flechas al cielo, todo para asustar a la criatura y que escupiera al sol. Y cuando el sol volvía, todos aplaudían. No por ciencia, por febrero, por superstición. Y si un cometa cruzaba el cielo, peor. Se creía que anunciaba guerras, pestes, muertes. En 1066 apareció un cometa, justo antes de la batalla de Hastings. Los sajones lo tomaron como mal presagio y perdieron. Los normandos dijeron que era un signo de victoria y ganaron. Mismo cometa. Dos supersticiones opuestas, pero igual de potentes. Y si llovía sangre, no era barro ni algas. Era una señal del cielo, un mensaje divino, una advertencia. Si caía granizo en verano, era brujería. Si el viento cambiaba de golpe, era el diablo soplando. Y si un rayo caía sobre una iglesia, era porque alguien adentro había pecado. Para protegerse, hacían rituales, encendían cirios benditos, colgaban ramas de cerval, tocaban las campanas durante la tormenta, aunque eso costó la vida a más de un campanero, fulminado por el rayo que debía espantar. El clima no era meteorología, era juicio, era castigo, era advertencia. Y cada nube, cada viento, cada relámpago podía esconder un mensaje del más allá. Te despertás una mañana y alguien rompió el espejo de la sala. Nadie dice nada, pero todos lo sienten. 7 años de desgracia. No hace falta que lo juren. Es ley no escrita.
En ese cristal se reflejaba el alma, y ahora está hecha trizas. Tu madre cocina, derrama sal por accidente. Antes de que alguien lo note, agarra una pizca y la lanza sobre su hombro izquierdo. No porque lo crea, sino por costumbre, como si ese gesto ahuyentara al demonio que ya se estaba acomodando detrás. Tijeras abiertas sobre la mesa. Tu abuela murmura que eso llama a los duendes, que los corta, que los irrita, las cierra con un clic seco y rápido, como si acabara de atrapar un secreto al vuelo. Y nadie, nunca, se sienta 13 a la mesa, porque uno de ellos no volverá a sentar ya, va a sentarse la próxima vez. La superstición estaba en todas partes, en los objetos, en los gestos, en las pausas entre palabras. No era religión, no era ciencia, era otra cosa. Un idioma silencioso que todos entendían, pero nadie enseñaba. ¿Soñaste con dientes? Con uno que se caía. Al despertar, tu madre te mira raro. No hace falta que lo digas, ella ya lo sabe. Alguien va a morir, murmura. Porque en la Edad Media, los sueños no eran solo sueños, eran avisos o castigos o advertencias que el alma le susurraba al cuerpo. Si soñabas con agua turbia, era enfermedad, con fuego, traición, con ratas, brujería, con una sombra sin rostro, mejor no contarlo, porque a veces decir un sueño era darle permiso para cumplirse. Las mujeres, sobre todo, llevaban diarios de sueños, o los relataban en voz baja al amanecer frente a una vela, para ver si el fuego los aceptaba o los negaba. Si la vela chispeaba, el sueño era verdadero. Si se apagaba, lo que viste en la noche venía del infierno. Y si los sueños daban miedo, los números no se quedaban atrás. El 13. Siempre el 13. Un número que traía mal augurio, ruina, separación. Muchos no se casaban en día 13. No salían de viaje, no firmaban contratos. Algunos hasta salteaban el número al contar los escalones. 12, 12 y medio, 14. Pero el número más temido no se decía, era el 40, porque se asociaba con la espera, la prueba, la muerte lenta. 40 días de peste, 40 noches de penitencia, 40 pasos hasta la fosa si no rezabas lo suficiente. Y los sonidos. A veces se oía un llanto en la noche, pero no había nadie, o el ulular de una lechuza cerca de la ventana. Decían que si una lechuza te miraba, alguien en tu casa no pasaría del invierno. Si el perro del vecino aullaba 3 veces hacia la misma puerta, alguien detrás de esa puerta pronto dejaría de respirar. Y si mientras cenabas un cubierto caía solo al suelo, significaba que una visita inesperada venía en camino. Pero si caía un cuchillo, la visita traía malas noticias. Todo hablaba, todo advertía, todo podía ser un mensaje. Lo difícil era saber cuál es creer y cuál es temer. ¿Soñaste con dientes? Con uno que se caía. Al despertar, tu madre te mira raro. No hace falta que lo digas, ella ya lo sabe. Alguien va a morir, murmura. Porque en la Edad Media, los sueños no eran solo sueños, eran avisos o castigos o advertencias que el alma le susurraba al cuerpo. Si soñabas con agua turbia, era enfermedad, con fuego, traición, con ratas, brujería, con una sombra sin rostro, mejor no contarlo, porque a veces decir un sueño era darle permiso para cumplirse. Las mujeres, sobre todo, llevaban diarios de sueños, o los relataban en voz baja al amanecer frente a una vela, para ver si el fuego los aceptaba o los negaba. Si la vela chispeaba, el sueño era verdadero. Si se apagaba, lo que viste en la noche venía del infierno. Y si los sueños daban miedo, los números no se quedaban atrás. El 13. Siempre el 13. Un número que traía mal augurio, ruina, separación. Muchos no se casaban en día 13. No salían de viaje, no firmaban contratos. Algunos hasta salteaban el número al contar los escalones. 12, 12 y medio, 14. Pero el número más temido no se decía, era el 40, porque se asociaba con la espera, la prueba, la muerte lenta. 40 días de peste,
40 noches de penitencia, 40 pasos hasta la fosa si no rezabas lo suficiente. Y los sonidos. A veces se oía un llanto en la noche, pero no había nadie, o el ulular de una lechuza cerca de la ventana. Decían que si una lechuza te miraba, alguien en tu casa no pasaría del invierno. Si el perro del vecino aullaba 3 veces hacia la misma puerta, alguien detrás de esa puerta pronto dejaría de respirar. Y si mientras cenabas un cubierto caía solo al suelo, significaba que una visita inesperada venía en camino. Pero si caía un cuchillo, la visita traía malas noticias. Todo hablaba, todo advertía, todo podía ser un mensaje. Lo difícil era saber cuál es creer y cuál es temer. Pero si todavía seguís conmigo, entonces estás listo para algo más profundo, más oscuro, más absurdo. Porque el miedo medieval no dormía. Se escondía entre los objetos más simples, los animales más comunes y los oficios más necesarios. Así que no te vayas, porque ahora te voy a contar sobre objetos cotidianos malditos. La herradura, protección o trampa, colgada sobre la puerta con los extremos hacia arriba, era símbolo de buena suerte. Pero al revés, era una invitación directa al diablo. Nadie debía regalar cuchillos, ni tijeras, porque eso cortaba los lazos, la amistad, el amor. Romper un espejo era fragmentar el alma. 7 años de desgracia, o más, si se rompía de noche. Una escoba apoyada al revés contra la pared podía atraer visitas indeseadas. Pero barrer de noche era barrer la fortuna fuera de casa. Y nunca, jamás, dejar el pan boca abajo. Ese pan no era para vos, era para el verdugo. Y comerlo era probar la muerte. Animales que no eran lo que parecían. Un gato negro cruzando el camino. Mala suerte. Si lo veías 2 veces, peor. Un cuervo en el tejado. Anunciaba luto. Una lechuza que ululaba 3 veces significaba que la muerte ya había elegido. Un gallo que cantaba a medianoche. No traía el amanecer, traía un entierro. Y si una mariposa negra se posaba sobre tu ventana, no abras, porque trae con ella un alma que no encontró descanso. Oficios que daban miedo, incluso antes de empezar a trabajar el herrero. Controlaba el fuego, el metal y los secretos. Muchos creían que tenía pacto con el infierno. El barbero no solo cortaba cabello, también sangre, también carne. Y se decía que si no quemabas tu pelo, podía usarse en brujería contra vos. Las parteras, temidas y necesarias. Sabían de hierbas, de partos, de abortos, y por eso también eran las primeras en ser acusadas de brujería. El verdugo. Nadie quería hablarle, ni mirarlo, ni compartir el pan con él, y sin embargo todos dependían de su hacha. Y el juglar, el que traía noticias y canciones, porque a veces no eran suyas, a veces eran de otro mundo. El barbero. No solo cortaba cabello, también sangre, también carne, y se decía que si no quemabas tu pelo, podía usarse en brujería contra vos. Las parteras, temidas y necesarias. Sabían de hierbas, de partos, de abortos, y por eso también eran las primeras en ser acusadas de brujería. El verdugo. Nadie quería hablarle, ni mirarlo, ni compartir el pan con él. Y sin embargo, todos dependían de su hacha. Y el juglar, el que traía noticias y canciones, porque a veces no eran suyas, a veces eran de otro mundo, pero si llegaste hasta acá, ya lo sabes, el miedo tiene 1000 formas, y en la Edad Media todas eran posibles. Objetos, animales, sonidos, sueños, oficios, todo era signo, presagio o advertencia. Y aunque el mundo cambió, algunas de esas supersticiones siguen vivas, en gestos, en refranes, en rituales que repetimos sin pensar. Tal vez porque en el fondo una parte nuestra sigue queriendo creer que hay algo más allá de la lógica. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y contame en los comentarios cuál de todas estas supersticiones te pareció la más absurda o la más real. Hasta la próxima historia.
que descanses y no dejes la escoba de punta. Hola, esta noche te traigo algo más lento, más sombrío, más incómodo. No vamos a hablar de batallas, ni de espadas, ni siquiera de reyes. Vamos a hablar del miedo, del ridículo, de lo que podía pasarte si hacías una sola cosa mal. Porque hoy, en esta nueva historia para dormir, no vas a despertar como un noble ni como un campesino. Vas a despertar como un acusado. Y no hay juicio justo, no hay abogados. Y lo peor, no hay silencio, porque los castigos más temidos de la Edad Media no eran los que dolían, eran los que te hacían desear desaparecer. Así que si estás listo para escuchar lo que pasaba cuando la justicia medieval quería darte una lección, apaga la luz, acomódate y abrí los ojos del alma, porque esta noche vas a descubrir, así eran los castigos públicos más humillantes del mundo medieval. Te despertás con los tobillos amarrados a un poste, la madera está áspera, el aire huele a sudor, a miedo y a cebollas podridas. La plaza está llena, todos te miran y vos no sabés qué duele más, si las muñecas torcidas en el cepo o las risas de tus vecinos. Tenés frío, pero no te podés mover. Tenés hambre, pero nadie se te acerca. Tenés vergüenza. Y eso es lo que vinieron a ver, porque ese es el castigo. No te van a matar, te van a dejar ahí para que aprendas. Esto es la picota, una columna de piedra, a veces de madera, siempre en el centro de todo. Ahí se lleva a los que robaron, a los que mintieron, a los que dijeron algo que no debían. No importa si lo hiciste por hambre o por desesperación. Lo importante es que todos te vean, porque la justicia medieval no se aplicaba en secreto. Se mostraba, se exhibía, se gritaba. Y vos sos el ejemplo. Frente a vos pasa una madre, agarra a su hijo del brazo. Mira bien, le dice, eso pasa por ser un ladrón. Pero vos solo quisiste llevarte un poco de pan. Y ahora tenés colgado al cuello un cartel que dice, engañó con el peso. Y todos lo leen. Algunos te escupen, otros ríen, unos pocos ni te miran, porque la vergüenza también se contagia. Pero si creías que eso era lo peor, todavía no viste el desfile, porque cuando el castigo no alcanza, lo que viene es el espectáculo. Te atan las manos, te suben a un burro, pero no de frente, no con dignidad. Te sientan al revés, mirando la cola del animal y te pasean por toda la ciudad, por los mercados, por las esquinas. El pregonero grita tu crimen, la gente se ríe, te tiran cosas, te insultan. Si robaste, colgás del cuello el pan que tomaste. Si mentiste, llevás una lengua de trapo. Si fuiste alcahuete, te atravesaron la lengua con un hierro candente. Y sangrás. Así, con la boca quemada y el cuerpo expuesto, recorres las calles que antes caminabas en silencio. Pero ahora todos te ven. Y lo peor es que no podés bajar la vista, porque cada paso del burro es un recordatorio. Ya no tenés nombre, ahora sos tu crimen. Y si eras mujer, la cosa podía ser peor. Te podían poner una máscara de hierro, con orejas de burro, con un hocico de cerdo, con una lengua larga y grotesca, porque decían que hablas demasiado, que criticás, que rezongás, que sos una bruja, y te paseaban así, por el pueblo, con campanillas que sonaban a cada paso, para que nadie pudiera ignorarte, para que todos se burlaran, para que vos te callaras. Y muchas veces funcionaba, porque después de eso no volvías a hablar, al menos no en voz alta. Pero si seguís despierto y querés saber hasta dónde podía llegar la humillación, seguí escuchando. Porque lo que viene no es ficción, es historia. Te sacan del cepo, no con delicadeza, te arrastran. Creías que lo peor había pasado, pero ahora te toca pagar con tu cuerpo, y no con latigazos, con fuego, con hierro, con silencio eterno, porque hay castigos que no se borran, que se quedan con vos, que te persiguen toda la vida, como cuando abriste la boca para insultar, para mentir, para maldecir, y ahora te la van a cerrar, para siempre. El verdugo calienta un hierro al rojo vivo, no tiene prisa, el pueblo espera, te sujetan la cabeza, te fuerzan la boca, y sin aviso te perforan la lengua.
el hierro silba, tu carne chispea, la sangre te ahoga, ya no podés gritar, ya no podés hablar, solo llorás, y el llanto también arde. Algunos no sobreviven, otros quedan mudos, marcados, incompletos, porque la lengua en la Edad Media era peligrosa y había que controlarla, pero no todos los castigos eran instantáneos. Algunos duraban toda la vida, como el San Benito, un hábito amarillo, con cruces rojas cosidas, que no podías quitarte. Te lo daba la Inquisición si habías sido hereje, si habías hablado mal de Dios, si habías dudado, si habías leído lo prohibido y lo usabas, en misa, en el mercado, en casa, donde fueras. Todos sabían quién eras, todos lo veían, aunque vos quisieras esconderlo. El San Benito no pesaba, pero dolía, porque no era una prenda, era una condena que se colgaba de tu alma, y si te lo sacabas, te volvían a llamar. Y esta vez no había ropa que te salvara. Pero si seguís despierto y querés saber qué pasaba cuando el castigo ya no se conformaba con avergonzarte, sino con transformarte para siempre, quédate, porque ahora vamos a hablar de lo que te quitaban. Te llevan al centro del pueblo, no te dicen por qué, pero ya lo sabes, las manos te tiemblan, o quizás ya no, porque cuando llega este momento, a veces el cuerpo se rinde primero que la mente. Fuiste ladrón, o eso dijeron, y en esta ciudad los ladrones no solo pierden la libertad, pierden lo que usaron para robar. El verdugo alza una espada corta, la gente hace silencio. El juez lee una sentencia que nadie escucha, porque todos miran tu mano, y entonces cae. Tu cuerpo se retuerce, tu boca grita, tu mente se apaga, y en el suelo, tu mano, todavía viva, todavía caliente, pero ya no tuya. El castigo no termina ahí. Te curan como pueden, te tapan la herida, y te dejan caminar por las mismas calles donde antes vivías. Pero ahora todos ven tu muñón, todos saben, todos señalan, y vos no podés trabajar, no podés rezar como antes, no podés comer sin ayuda, porque en la Edad Media la amputación no era solo dolor, era sentencia de por vida. A otros les arrancaban las orejas, por mentirosos, por traidores, por hablar de más. A algunos la lengua, a unos pocos los ojos, por mirar lo que no debían, o por ser culpables de lujuria, de pecado, de ver lo prohibido. Y si lo tuyo era más grave, si ofendiste a un noble, si tocaste a alguien que no podías, si desobedeciste la ley de Dios, entonces venía lo más temido, la castración, un cuchillo, 2 cortes y una vida entera cargando con la burla, con el vacío, con la certeza de que ya no eras completo, porque no buscaban matarte, buscaban marcarte, que todos te vieran, que todos supieran, que tu cuerpo fuera tu castigo para siempre. Y si no te cortaban algo, te marcaban, con hierro al rojo vivo, una letra en la frente, una cruz en el hombro, un símbolo en la mejilla. Cada marca era una historia que ya no podías borrar, y cada vez que alguien la miraba, volvías a ser el mismo, el que mintió, el que robó, el que desobedeció, porque en el mundo medieval tu piel podía hablar por vos, aunque vos no quisieras, y a veces eso era peor que la muerte. Y si todavía estás acá, con los ojos entreabiertos, con la mente dando vueltas, con el estómago un poco tenso por lo que escuchaste, y querés saber cómo la iglesia convertía el castigo en penitencia, seguí conmigo. Porque ahora no vamos a hablar de sangre, vamos a hablar de fe, de vergüenza, y de cuánta exposición puede soportar un alma arrepentida. Estás en la puerta de la iglesia, no podés entrar todavía. Estás vestido con un hábito blanco, no por pureza, sino por penitencia. En el pecho y la espalda, 2 cruces rojas del tamaño de tus pecados. No podés ocultarlas, no podés cubrirte con nada. Caminás por las calles y todos lo saben, fuiste un hereje. O eso dijeron. Y ahora tenés que ganarte el perdón, no con oraciones, con exposición. En cada misa dominical te colocás de pie en la entrada, de cara a los que llegan, sin hablar, sin sentarte, sin mirar al altar. Sos parte del decorado, parte de la advertencia,
Un cartel humano que dice, yo desobedecí. Y si alguien te pregunta, tenés que confesar. A viva voz. Lo que hiciste, lo que creíste, lo que dijiste, lo que negaste. Y rezar porque crean en tu arrepentimiento. Porque si dudan, te vuelven a citar. Y esta vez no te perdonan con ropa. En algunos lugares te obligaban a recorrer el pueblo cargando una vela encendida. En otros, a caminar descalzo bajo la lluvia, con una soga al cuello, mientras rezás en voz alta. Y si eras clérigo, el castigo era aún más simbólico. Tenías que celebrar misa con harapos, sin capa, sin dignidad, porque el que había caído desde lo alto debía ser visto en lo más bajo. Y si tu culpa era grave, si habías blasfemado o desafiado a la Inquisición, entonces te daban el San Benito oscuro, uno que no tenía cruces, tenía llamas, demonios, dragones pintados y en la cabeza una coroza, un gorro cónico que todos veían desde lejos y sabían que estabas condenado. A veces sobrevivías, otras te llevaban al fuego, pero siempre el castigo empezaba mucho antes del final. Empezaba con la vergüenza, con el juicio público, con el alma desnuda frente a todos. Quédate conmigo un momento más, porque después de todo esto, después de cada látigo, de cada burla, de cada marca, queda una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nos sigue doliendo leer esto? ¿Por qué sentimos algo tan profundo por personas que vivieron hace siglos? Tal vez porque en el fondo seguimos sabiendo lo que es la vergüenza. Sabemos lo que se siente cuando otros te miran mal, cuando señalan, cuando se ríen, cuando no te dejan olvidar. Hoy los castigos no son con fuego, son con palabras, con silencio, con pantallas, con etiquetas que no se ven, pero que se sienten. Y eso es lo que la Edad Media nos recuerda, que el peor castigo no es físico, es ser reducido a una sola cosa, a un error, a una falta, a un cartel que dice quién sos y no te deja ser nadie más. Por eso esta historia no es solo historia, es advertencia, es espejo, es memoria. Si sentiste algo escuchándola, si te quedaste hasta el final, si te quedaste en silencio, suscríbete. Este canal es para eso, para recordar lo que no queremos repetir. Y si conoces a alguien que aún cree que la Edad Media fue solo castillos, espadas y cuentos de hadas, mostrale esto. Nos vemos en la próxima historia. O mejor dicho, nos escuchamos en la próxima oscuridad. Y si alguna vez pensás que esos castigos fueron solo parte de una época lejana, recordá esto. No necesitas una picota para avergonzar a alguien. No necesitas una máscara de hierro para callarlo. No necesitas fuego para marcarlo. A veces alcanza con una palabra, con una burla, con el silencio. Hoy ya no tenemos verdugos con espadas, pero tenemos espectadores con celulares, tenemos plazas digitales y juicios sin defensa. Por eso, contar estas historias importa, no para acusar al pasado, sino para entender el presente. Porque la Edad Media no terminó en el siglo XV, sigue viva cada vez que humillamos para entretener, cada vez que alguien se convierte en un meme, cada vez que olvidamos que detrás del castigo hay una persona. Y si vos llegaste hasta acá, si te conmovió todo esto, si sentiste aunque sea un poco de incomodidad, entonces este canal es tu lugar. Porque mientras haya alguien que recuerde, que mire con otros ojos, que no aplauda la vergüenza ajena, entonces hay esperanza. Nos escuchamos pronto, en otra noche, en otra historia, donde el pasado todavía tiene algo que decir. Tras el señor duerme, el campesino vela. Su jornada empieza antes del sol y no termina cuando se pone. Cultiva tierra que no es suya, cría animales que no le pertenecen y si cosecha algo bueno, debe entregarlo primero al Señor. El resto, para él, su familia y las ratas. Porque en un sistema feudal, nada es tuyo, ni tu casa, ni tu trabajo, ni tu cuerpo, si el Señor lo necesita.
trabajar hasta romperse y seguir trabajando los campos no esperan. El trigo, la cebada, las habas, todo debe sembrarse, regarse, cosecharse, con sol, con lluvia, con dolor en la espalda, con hambre, con frío, con fiebre. Y si te enfermas, no hay descanso, porque faltar un día es perder todo. Y si se muere tu hijo, lo enterrás antes del amanecer y vas directo al campo, porque el Señor no espera. Y el hambre tampoco, el pago invisible. Por cada 10 cestos que llenás, uno es para vos. Por cada cerdo criado, uno para el Señor. Por cada hijo nacido, uno menos que alimentar. Y si no alcanzás la cuota, hay castigo, no siempre con látigo, a veces más sutil, un aumento en los tributos, una parcela más lejana, una visita inesperada de los soldados del Señor. Todo recuerda que estás donde estás, porque alguien allá arriba te lo permite. Y si querés irte, no podés, legalmente no podés. El siervo está atado a la tierra, y la tierra al Señor. Escapar es convertirse en forajido. Ser libre es ser nadie. Algunos lo intentan. De noche, por caminos sin nombre, huyendo sin llevar nada, y muchos terminan igual que empezaron, cavando hoyos, pero en otra tierra que tampoco es suya. La iglesia, otra cadena disfrazada de consuelo. Los domingos el campesino va a misa, no porque quiera descansar, sino porque es obligatorio. Ahí escucha que el sufrimiento en la tierra es prueba de fe y que el cielo será la recompensa. Pero la iglesia también responde al Señor y muchas veces el cura es su hermano o su primo o su aliado. Así que el campesino reza, pero sabe que ni Dios ni el señor feudal escuchan tan fácil. ¿Querés seguir? Todavía no hablamos de las hijas del campesino, de los impuestos absurdos, de lo que pasaba si robabas un huevo, o si te enamorabas de alguien del castillo, y sobre todo, de lo que ocurría cuando el señor feudal decidía irse a la guerra, y te obligaba a ir con él. Cuando el poder decide marchar, un día, sin aviso, llega una orden. El rey ha llamado a sus nobles, y tu señor feudal ha decidido cumplir. Eso significa guerra. Y aunque vos no tengas tierras, armas ni enemigos, vas con él. No por voluntad, sino por obligación. Sos su siervo, y si él marcha, vos marchás. Ir a la guerra sin saber por qué. No sabes contra quién vas a luchar, no sabes por qué. Solo sabes que debes llevar tu propia comida, tu ropa y tu miedo. Tal vez te den un palo, una hoz o un cuchillo oxidado, tal vez no. Tal vez solo seas el que lleva los víveres o el que cava las trincheras. Y cuando empiece la batalla, serás escudo humano, el primero en caer, el último en ser recordado. El hogar, mientras tanto, queda vacío. Tu mujer se queda sola, tus hijos con hambre, el campo sin sembrar, la deuda creciendo. Y si no volvés, el Señor no lo lamentará, porque ya tendrá a otro, o a tu hijo, o al hijo del vecino. Porque para el feudalismo los cuerpos sobran. Lo que importa es que alguien siempre obedezca. Y si volvés, no sos el mismo, regresás con una herida, o sin un brazo, o sin habla, y encontrás que la cosecha fue mala, que tu hija enfermó, que el Señor impuso un nuevo tributo, querés reclamar, pero no podés, porque te pueden echar, o encerrar, o peor, olvidarte. Y en un sistema donde nadie tiene escritura, ser olvidado es lo mismo que no haber existido nunca. Las hijas y los favores no pedidos. Si tenías hijas, vivías con otro miedo, porque el Señor podía pedirlas como criadas, pero todos sabían que criada a veces significaba otra cosa. Algunas no volvían, otras sí, pero con los ojos bajos, y una más, con un hijo en el vientre y una promesa de silencio en la boca. Nadie podía acusar al Señor, nadie podía hablar. Y si lo hacías, eras vos quien desaparecía, los impuestos invisibles. Además del trigo, del cerdo, del huevo, del trabajo, también pagabas por usar el molino del Señor, por pescar en el río del Señor,
por vender en el mercado del Señor, por casarte, por enterrar a tus muertos, todo era suyo. Y todo se pagaba, incluso el aire. Parecía no pertenecerte del todo. Y ahora que lo sabes, ¿seguís pensando que la Edad Media era romántica, de princesas, caballeros y castillos? Number era barro, era hambre, era poder disfrazado de orden. Y si aún estás despierto, podemos hablar del final, de lo que pasaba cuando un señor feudal moría, y lo que heredaba su hijo, no solo tierras, sino también los abusos, las deudas y el silencio de todo un pueblo. Cuando el señor moría, el sistema no moría en su cama, rodeado de sirvientes, riquezas y de un sacerdote que le ofrecía la absolución, porque aunque hubiese pecado 1000 veces, su estatus lo acercaba a Dios más que cualquier campesino. Afuera nadie lloraba, solo esperaban, porque todos sabían que ahora todo podía cambiar, o no cambiar nada. El hijo heredaba todo, incluso el desprecio. El nuevo señor era más joven, más ambicioso, más cruel. Tal vez no conocía tu nombre, ni tu rostro, ni el idioma que hablas, pero ahora era tu dueño, tu juez, tu sombra, y si no le agradabas, te mudaba de parcela, te triplicaba el tributo, o simplemente te reemplazaba, porque para él vos no eras una persona, eras un número, una herramienta, un engranaje en su riqueza, los matrimonios por interés y la nula esperanza. El nuevo señor se casaba con la hija de otro noble, una unión que no traía amor, sino alianzas, propiedades, soldados. Mientras tanto, vos intentabas casar a tu hija con el hijo del panadero, quizás, pero no tenías dote, y ella no tenía elección. A veces, el Señor reclamaba el derecho de pernada, el supuesto derecho de acostarse con cualquier sierva en su noche de bodas. Mito o realidad, no importa. Lo que importa es que el miedo siempre era real. Y si todo el pueblo se rebelaba, a veces sí, algunas aldeas huían, quemaban los registros, tomaban herramientas como armas, pero no duraba, el castigo era feroz, ejemplificador. Tanto que durante generaciones nadie volvía a levantar la voz, porque en la Edad Media la justicia tenía apellido y siempre respondía al mismo señor, el verdadero legado. Cuando el nuevo señor se asentaba, lo primero que hacía era tomar juramento, una ceremonia, una misa, un banquete, y después todo seguía igual. Los campos no cambiaban, el barro tampoco, ni los gritos, ni el frío, ni el hambre. Solo cambiaba el rostro de quien te mandaba. Y vos seguías ahí, callado, invisibilizado, cargando sobre la espalda el peso de un castillo que nunca ibas a pisar. Cuando el señor moría, el sistema no moría en su cama, rodeado de sirvientes, riquezas y de un sacerdote que le ofrecía la absolución, porque aunque hubiese pecado 1000 veces, su estatus lo acercaba a Dios más que cualquier campesino. Afuera nadie lloraba, solo esperaban, porque todos sabían que ahora todo podía cambiar, o no cambiar nada. El hijo heredaba todo, incluso el desprecio. El nuevo señor era más joven, más ambicioso, más cruel. Tal vez no conocía tu nombre, ni tu rostro, ni el idioma que hablas, pero ahora era tu dueño, tu juez, tu sombra, y si no le agradabas, te mudaba de parcela, te triplicaba el tributo, o simplemente te reemplazaba, porque para él vos no eras una persona, eras un número, una herramienta, un engranaje en su riqueza, los matrimonios por interés y la nula esperanza. El nuevo señor se casaba con la hija de otro noble, una unión que no traía amor, sino alianzas, propiedades, soldados. Mientras tanto, vos intentabas casar a tu hija con el hijo del panadero, quizás, pero no tenías dote, y ella no tenía elección. A veces, el Señor reclamaba el derecho de pernada, el supuesto derecho de acostarse con cualquier sierva en su noche de bodas. Mito
o realidad. No importa. Lo que importa es que el miedo siempre era real. Y si todo el pueblo se rebelaba, a veces sí, algunas aldeas huían, quemaban los registros, tomaban herramientas como armas, pero no duraba, el castigo era feroz, ejemplificador. Tanto que durante generaciones nadie volvía a levantar la voz, porque en la Edad Media la justicia tenía apellido y siempre respondía al mismo señor, el verdadero legado. Cuando el nuevo señor se asentaba, lo primero que hacía era tomar juramento, una ceremonia, una misa, un banquete, y después todo seguía igual. Los campos no cambiaban, el barro tampoco, ni los gritos, ni el frío, ni el hambre. Solo cambiaba el rostro de quien te mandaba. Y vos seguías ahí, callado, invisibilizado, cargando sobre la espalda el peso de un castillo que nunca ibas a pisar. Los impuestos que ni Dios entendía, había tributos por todo, por casarte, por usar un horno, por morir. Sí, incluso por eso. Si te morías sin hijos, el Señor se quedaba con parte de tus cosas. Y si no dejabas testamento, se las llevaba todas, como si, al dejar de respirar, le debieras un último favor. Tu casa se prendió fuego. Fue un rayo, una chispa, un descuido, no importaba. Tenías que pagarle al Señor por los daños, porque su tierra había sido mancillada con tu desgracia. Querías cazar un conejo en el bosque. Tu hijo tenía fiebre, tu mujer no comía desde ayer, y vos solo querías traer algo para la olla. Pero ese bosque no era tuyo, era del Señor, y ese conejo, aunque lo atraparas con tus manos, también era suyo. Te atrapaban con él en la bolsa y podías terminar colgado de un árbol por robar algo que nacía solo en la tierra, pero no en la tuya. ¿Sacrificaste un toro para alimentar a tu familia? Debías llevarle al Señor los testículos. Y la lengua era su derecho. Y si no lo hacías, había consecuencias. No te preguntes para qué los quería, porque ni él lo sabía. A veces era por tradición, a veces solo para recordarte que podía. El fuego podía ser una maldición. Y no por lo que pensás. Si tu casa se quemaba, no te ayudaban, no te daban nada. Al contrario, tenías que pagarle al Señor por los daños, por el daño que el fuego le causaba a él, aunque el fuego hubiera destruido tu techo, y tu cama, y tus recuerdos. Si no pagabas, perdías la parcela y dormías en la intemperie, rodeado de cenizas y ratas. Y si morías sin hijos, el Señor se quedaba con todo. No importaba si habías trabajado esa tierra durante 40 años. No importaba si tu hermano o tu sobrina querían seguir. Si no había herederos directos, el Señor se quedaba con el campo, con la casa, con el burro, con el cuchillo que usabas para cortar pan. Todo. Porque para la ley feudal, tu muerte era una oportunidad. Y él no perdía oportunidades. Pero lo más perverso era la justicia. Si eras campesino y robabas un huevo, te cortaban la mano. Si matabas una gallina del Señor, te colgaban. Pero si el Señor violaba a tu esposa, no pasaba nada. Si te quitaba tu campo por capricho, nadie lo juzgaba, porque él era la ley, el poder, el miedo, y si te atrevías a alzar la voz, la última cosa que escuchabas era el chirrido de la soga. Y si alguien quería escapar, tenía que comprar su libertad. Sí, comprar. El Señor tenía el derecho de impedirte irte, pero si pagabas lo suficiente, podías redimirte, pagar la remensa y marcharte. Claro, nadie podía juntar tanto dinero, porque la deuda era eterna y el salario invisible. Así que, al final, la tierra se convertía en prisión y el castillo en el carcelero. Pero si todavía estás despierto, te puedo contar sobre esos rituales extraños, sobre lo que hacían los señores con las herencias, sobre las fiestas donde hacían desfilar a sus vasallos de rodillas,
sobre las bromas que no daban risa y las humillaciones que pasaban por tradiciones. Presta atención, porque ahora vamos a hablar de un miedo muy particular. No el miedo del campesino al castigo, sino el miedo del señor a dejar de ser señor. Porque tener poder es dulce, pero perderlo da terror. Aunque el señor feudal vivía rodeado de lujos, sabía que no todo era eterno. Una plaga, una rebelión, una sequía, un ejército más grande. Cualquier cosa podía arrebatarle lo que tenía. Y por eso, muchos de ellos eran supersticiosos, maniáticos, paranoicos, rituales secretos. Para no caer en desgracia, algunos señores dormían con una daga bajo la almohada, otros con una cruz de hierro clavada en la cabecera. No por fe, sino por miedo. Antes de dictar una sentencia, algunos frotaban sal en sus manos, porque creían que eso alejaba las traiciones. Y si soñaban con cuervos, no salían del castillo por una semana, porque hasta el más cruel temía terminar como sus vasallos, en el suelo, olvidado, con los ojos abiertos hacia el cielo, los amuletos del poder. Los más ricos llevaban piedras colgando del cuello, no joyas, sino talismanes que sus madres les habían dado de niños. Piedras con sangre de animal, con pelo humano, con tierra de cementerio. Creían que esas cosas los protegían de la envidia, del veneno, de la muerte inesperada, y nunca las mostraban, pero siempre las llevaban. El miedo al envenenamiento. Muchos señores no comían si no probaba antes un sirviente, el copero, el catador, el esclavo de turno, porque el veneno era el enemigo invisible. Y si uno se movía demasiado rápido después de beber, el señor no tocaba esa copa. Comían en platos de plata porque creían que el metal cambiaba de color si detectaba veneno. Y si el cocinero tosía, era reemplazado al día siguiente. No por salud, sino por precaución. Cuando dormían, no estaban tranquilos. Sus camas estaban elevadas, separadas de las paredes, cubiertas por cortinas gruesas, no por lujo, sino por defensa, porque temían que alguien entrara de noche, que una daga cruzara la tela, que una sombra se deslizara en silencio. Algunos mandaban a dormir a un guardia en la habitación y otros dormían con un ojo abierto, porque sabían lo que le hacían a sus siervos y temían que un día alguien lo hiciera con ellos, y si seguís despierto te puedo contar las maldiciones, las que ellos creían que lo seguían, las que les dejaban los campesinos con la mirada, las que nadie decía en voz alta, pero todos conocían. ¿Crees que te las cuente?, dijiste. Si ChatGPT dijo, entonces cerrá los ojos, pero no del todo, porque lo que vas a escuchar ahora no se susurra sin consecuencias. Las maldiciones que el Señor temía, aunque no lo admitiera, los campesinos no tenían poder, pero tenían palabras. Y las palabras, cuando se dicen con rabia, pueden volverse cuchillos invisibles. Había maldiciones que no se gritaban, se murmuraban mientras se cavaba una zanja, mientras se partía un pan mohoso, mientras se velaba un hijo muerto, y aunque nadie las oía, el Señor las sentía. La mirada de una viuda podía ser más fuerte que una espada. Decían que si una mujer maldecía al Señor mientras sostenía en brazos a un niño hambriento, la desgracia le llegaba en 7 días. Que si alguien enterraba huesos de animal bajo la puerta del castillo, la peste visitaba esa casa antes del invierno. Y que si un ciervo moría de hambre, pero apretaba los dientes al morir, su espíritu no se iba, se quedaba allí para mirar sin párpados hasta que el Señor enfermara. Algunos nobles contrataban curanderos a escondidas, sí. Los mismos que despreciaban a los campesinos a veces iban de noche a ver a las viejas del bosque, a pedir protección,
a suplicar limpieza espiritual, a preguntar si alguien les había hecho el mal. Pagaban en oro y se iban rápido, porque si otro noble los veía, la vergüenza era peor que la peste, la maldición del pan maldito. Había quien escondía pan envenenado cerca del castillo, no para que el señor lo comiera, sino para que el espíritu del hambre entrara con él. Otros untaban la entrada del castillo con sangre de ave, o dibujaban símbolos raros en la tierra húmeda. Y si un hijo del señor enfermaba, decían que era por eso, y aunque nadie lo decía, el señor cambiaba de castillo, o de cama, o de sirviente, y esa noche no dormía, porque el poder asusta, pero el odio silencioso más. Ningún señor temía tanto al ejército enemigo como a su propio pueblo si un día dejaba de callar, porque las sogas se rompen, los látigos se desgastan y el miedo también se agota. Y cuando eso pasa, el castillo no es refugio, es jaula, y el señor es solo un hombre con muchas deudas y muchas almas siguiéndolo, aunque no las vea. Ahora sí, podés cerrar los ojos y dormir, porque si algo aprendimos esta noche es que el poder no te hace invencible, solo más temido, y que a veces los que parecen fuertes también tiemblan por dentro. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó esta historia, suscríbete, deja tu like y contame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Y si alguna vez escuchaste una superstición parecida, buenas noches. Y cuidado con lo que deseas, si lo deseas con rabia.